Episodio 12 de La Escuadra, y hoy vamos a hablar acerca de ese partido de la selección nacional que le ha ganado a la selección cubana. Bienvenidos a La Escuadra, por favor denle suscribirse a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto síganos en las diferentes plataformas digitales y sociales de las cuales formamos parte, pero también aquí muy bien acompañada, bueno, por mis compañeros que están en este post partido de la selección de Honduras. ¿Cómo están, chavos? Bien, ¿verdad? Bien, ¿cómo está, Rosa? Gusto saludarte, Luis. Seguro. Sí. Más allá de que hoy te veo un tanto hostil. Okay. Wow, ok. Ah, mentira. Ajá. Pues listos para hablar de la selección. Al final hizo la tarea, Ajá, que era ganar a la selección cubana. Lo ha hecho 3-1, sin ser tan convincente, porque ¿te aburriste, Ludwig, en algún tramo del partido? es que Honduras fue superior cuando Cuba se cayó físicamente. Sí. Eso es lo que me da la impresión. Fue más evidente. Pero en general, sí, Honduras hace la labor, ganar, pero pedí un poco más. Luis Lara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando, pues, ya que el partido no fue tan entretenido como hubiésemos querido, pero uno se hace el ambiente, ¿no? Sí, y en Sí, el sí. Nacional, fíjate que qué bueno, ¿verdad? Que, bueno, por lo que pudimos apreciar en las tomas televisivas, no llegó mucha cantidad de gente, a pesar de que sabíamos que estaba el condicionante de la gradería de Sol, que estuvo cerrada. Pero sí, en lo que pudimos apreciar, y la gente que estaba en el estadio me comentaba que sí no se miraba a su máxima capacidad dentro de las dimensiones que se podían utilizar adentro del estadio. Pero hablemos de la selección nacional antes de este partido, porque han estado entrenando a puertas abiertas con la prensa, han estado con mucho diálogo con la prensa, el profesor Reinaldo Rueda también. Y hoy, pues, esperábamos de repente ver a una Honduras un poco más arrolladora. Nos quedamos con las ganas por ser una selección como Cuba, ¿no? Que siempre le estamos tratando como alguna de las selecciones débiles, pero en la previa todo parecía estar bien y de hecho todo llegó bien al partido hoy. Sí, tenían algunas bajas, uno como la de Nil Maldonado y la de Kioto, que fue una decisión netamente técnica. Pero eso, ¿crees vos que le hubiese sumado, Ludwig, ya viendo como todo lo que sucedió en el partido, le hubiese sumado Rommel Kioto, o crees vos que...? Es muy subjetivo, creo yo, ¿verdad? Subjetivo. No se puede saber lo que hubiese pasado, pero lo de Kioto también es una baja que ya días viene pesando en la selección, o no. Pero ha estado afuera, ha estado ausente por lo que ya sabemos, la decisión técnica de Rueda, así que no es una sorpresa que no esté Kioto. Yo creo que más bien se debe pensar y preparar estos partidos sabiendo que él no va a estar. En algún momento creo que lo va a necesitar, pero no va a ser en este. No en esta etapa, tal No vez. en esta etapa, ¿no? Sí, Yo creo sí. que en una etapa más a futuro. En el caso de Honduras, que hoy, porque estamos hablando de cosas hipotéticas, siempre nosotros nos centramos más en lo que está dentro, ¿no? En los jugadores que estuvieron. Porque esa es la pregunta de qué tan fuerte hubiera estado Honduras en defensa, porque Honduras, una de las falencias que mostró hoy, Sí. fue el juego defensivo. Y qué tanta seguridad le podía dar Maldonado, ¿no? Porque, en la saga central, porque el primer gol de Cuba es una consecuencia de varios errores defensivos, desde cierre de los terribles laterales, decisiones. malos perfiles de los centrales, y termina en un buen gol de Cuba más allá de los errores. Cuando hablas de errores defensivos, obviamente te referís al gol, porque Sí. creo que en el resto del partido no sufrió sobresaltos. Bueno, pues, metámonos entonces en el partido para hablar concretamente qué era lo que sucedía. Hablemos acerca de la alineación. Creo que en la titularidad no había ninguna duda que iba a ser Edric Mengíbar el portero titular. En cuanto a los centrales, teníamos a Meléndez, a Carlos Meléndez y a Luis Vega. ¿Aplazados o no aplazados? La delantera hizo lo que tenía que hacer, pero eso no significa que el margen de error de estos jugadores pues haya dejado en evidencia, ¿no? Yo pensé que podía salir Arriaga de entrada, más allá de que juega de central en línea de 3, pero se decide por Meléndez, que no había tenido un buen torneo, buen cierre de torneo, hay que señalarlo, no había tenido un buen cierre de torneo, pero Rueda basa su situación en el conocimiento, en la memoria de juego, y como Vega y Meléndez están juntos en Ottawa, por eso decide la línea de ellos dos como centrales. Me llamó la atención que estuviera Arriaga, el de maratón de lateral izquierdo. Yo pensé que iba a jugar Rosales. Porque Y se había Nájar jugado en la Rosales. derecha. Exactamente, y en la derecha Nájar, que ya se sabe. Aunque Nájar siempre, insisto, creo que
él desarrolla más su juego como volante que como lateral derecho. Yo coincido también con Ludwig. Pensé que iba a jugar tanto Arriaga como central, como Rosales de lateral, porque son jugadores que lo hacen de buena forma en el Minnesota, en la MLS. De hecho, han participado en goles juntos. Uno le ha puesto la asistencia al otro en tiros de esquina y llega Arriaga a cabecear. Y pensé que eso iba a valer para que hoy pudiesen ser titulares, pero el profesor Rueda sorprende con esta alineación hasta cierto punto. Me imagino yo que también quiere ver un poquito a la Arriaga del maratón, a ver cómo responde en este tipo de partidos, porque va a ser una eliminatoria muy larga y tendrá jugadores a los que de repente tendrá que recurrir. Más adelante en el mediocampo teníamos, y no lo voy a decir en algún orden específico, teníamos a Edwin Rodríguez, a Jorge Álvarez, a David Flores también. ¿Quién nos hace falta en ese mediocampo? Era un mediocampo de 3, a veces eran 4 cuando bajaba Chirinos. Chirinos también y el Choco Lozano. Con Palma, ¿no? Que a veces Luis Palma también por la izquierda. Que a veces era una especie de 4-4-2 con Palma y con el Choco como atacantes. A veces era un 4-1-4-1 porque se quedaba David como volante de contención y más adelantados Álvarez y Rodríguez, y por los costados Chirinos y Palma, ¿no? Y el Choco de eje de ataque, y a veces conmutaba en un 4-3-3, ¿no? Honduras ahí tuvo movilidad, pero sin tanta velocidad, ¿no? En algún momento se miraba cierto tránsito lento de la selección hondureña. Y en el segundo tiempo se soltó más. Sí, hacían algunas buenas triangulaciones, pero tal vez al momento de acelerar un poquito al llegar al área contraria, creo que ahí faltó un poquito más de definición, un poquito más de precisión, porque el resultado al final pareciera que no fuera tan abultado para la generación de fútbol que se dio, porque sí generó fútbol ofensivo en la selección. Sí, los goles comenzaban a llegar a partir del minuto 22. Cuba comenzaba con ese 1-0. Fue un desastre de principio a fin esa anotación, porque aparte de que Edric estaba también a kilómetros de la portería, lo que tenía enfrente no le estaba apoyando de absolutamente nada. O sea, lo mencionábamos, los dos centrales, un desastre para esa jugada, y al final pues el que estaba ahí era el jovencito Arriaga, ¿verdad? El que sí estaba por lo menos cumpliendo con su posición. Y sorprende Cuba, o por lo menos poniéndose arriba por un momento, por unos minutos en el partido, cuando Honduras era la que estaba llamada a golear, ¿no? Yo creería que este primer partido era el que tenía que generar más confianza en el aficionado que va a estar compartiendo en las eliminatorias, pero también para esos jugadores que van a estar a lo largo de este camino rumbo a Estados Unidos. United 2026. Ese gol es el primero que le marca Cuba a Honduras en eliminatorias. Había dejado siempre Honduras en blanco a los cubanos. Ese gol causó algo de nerviosismo en Honduras, ¿no? En los primeros no hubo. ¿Te pusiste nervioso? No, me refiero a lo que se notó en el público, ¿no? Okay. Un gol que sorprendió, porque hay que decirlo, ¿no? En la previa, Honduras trató de bajar la situación de que Honduras estaba obligado a golear. Siempre trataron de buscar, incluso creo que demasiado. Vos podés respetar al rival, pero no llegar al exceso, porque al final de cuentas el obligado es Honduras a ganar, ¿no? Y ese discurso se mantuvo. Pudieron superar ese gol, y porque el gol del empate llegó rápido el empate, sí. Y un golazo, la verdad. 4 minutos después. Sí, 4 minutos después, sí. Quique dice que le fue guasa del Choco, dormirla así de pechito como la bajó el Choco Lozano, darse la vuelta y pegarle ese derechazo. Mira, eso fue guasa. No, mira, la verdad es que el pase de Palma, lo comentábamos durante el partido, me recordó el que le pone contra México, aquí en el Nacional. Libre, un tiro libre, acá fue un balón en movimiento contra México, hoy fue de un tiro libre, pero básicamente el toque fue el mismo. Y el Choco Lozano, si algo le hemos destacado siempre, ha sido la buena técnica que tiene. A veces tal vez le faltan otras cosas, pero la técnica sí la tiene. Así que creo que sí fue una jugada que él quiso hacer de esa forma y le salió muy bien. Es un golazo, ¿no? Porque sí, el servicio es fantástico. La forma de recepcionar, el gesto técnico para darse la vuelta y luego definir. El Choco Lozano siempre va a ser motivo de crítica. Para mí es un extraordinario jugador que ha sido mal utilizado, mal ubicado por la mayoría de los entrenadores que ha tenido la selección hondureña. Pero ¿cuál es el afán, Ludwig? Porque eso ya no es el entrenador, eso es la federación.
O sea, no puede ser que venga entrenadores y digan, es que se me mete acá, que yo tengo que tener al Choco de centro delantero. Pero ¿por qué la federación puede ser responsable? Porque es que cómo va a ser el entrenador el que tenga conocimiento de que solo como centro delantero va a jugar. Pero el si entrenador, lo está viendo jugar allá. pero el entrenador es el que toma las decisiones técnicas, tácticas. Ay, Luis. O sea, Vaya, al final pues. es el entrenador el que tiene que decidir dónde va a poner a sus tendría jugadores. que decidir dónde. Sí. Es que la gente le recuerda a él como un centro delantero por su estadía en Olimpia, donde jugaba él y jugaba por detrás Ellis y Kioto, ¿no? En ese tridente, que de hecho era el tridente de la selección hondureña de Jorge Luis Pinto, ¿no? Que era una maquinaria ofensiva y por eso él se miraba bien, pero cuando es un tipo de fútbol donde a veces la selección, por ejemplo, no tiene el dominio, él se pierde como centro delantero. Entonces ahí es donde él puede funcionar más como un enganche. Detrás incluso. del delantero. Exactamente, Sí. como un segundo punta, Sí, como un extremo, como comenzó él, ¿no? Básicamente, o un 9,5, como sería el estilo de ahora. Pero recordemos que su mejor versión, esa versión de Kioto, Ellis y el Choco Lozano, era con espacio. Ya cuando los equipos se te repliegan en un bloque bajo, como sucede la mayoría de las veces, que se juega de local ante equipos que no tienen tanta tradición, pues entonces el Choco comienza. Y que gran parte de la gente no le gusta quizás la forma de expresarse, digamos que el lenguaje no verbal que desarrolla en la cancha, ¿no? Que a veces lo ve apático, pero es un jugador de otro nivel. Pero es que es lo mismo que me digas que Jerry Benson es un jugador apático. Son jugadores fríos. Lo que pasa es que la gente quiere que se anden riendo con todo el mundo. Lo que pasa es que cuando Ludwig habla de lenguaje no verbal, no necesariamente se refiere a su expresión en el rostro, sino que a su actitud en el campo. A veces como Benson puede ser que sea un tipo frío, pero pues mira que corre, que anda ahí. A veces Lozano da la impresión que se pierde. Vos decís que Anthony el Choco Lozano, entonces Ludwig es un jugador normalito, entonces, para selección. Mira, fue catalogado muchas veces como un jugador Aragán. Muchas veces. Entonces eso es lo que estás diciendo vos, no lo en que otras está diciendo palabras. Ludwig. Estamos diciendo cuál es el concepto de la gente. Sí. El concepto de la gente muchas veces lo han catalogado como jugador Aragán, pero es un jugador realmente bastante técnico y que sabe posicionarse, sabe su oficio, pero aparece también cuando muchas veces ha quedado de ver. Bueno, pero ha empezado a aparecer. Cuando se le ha necesitado en algunos partidos, pero en la mayoría sí ha quedado de ver y ese es el lastre que él lleva. La calidad técnica que tiene no la tiene la mayoría de los jugadores hondureños. No, y por algo ha permanecido tanto tiempo fuera del país. La también, capacidad física, claro. y además es un jugador con una inteligencia muy importante. Para mí es un jugadorazo. Insisto, a veces mal utilizado, en otras ocasiones bien utilizado, pero también solo tomarlo contra ella, porque a veces sucede que la afición la toma contra un jugador en particular. No estoy diciendo que ahora haya sido, porque de hecho desde Rueda le ha dado la confianza, es el referente, es el goleador en la era Rueda. Y es el capitán. Hoy fue capitán. Yo siento que hay 2 eras del Choco Lozano con la selección nacional. De repente, pues queremos verlo haciendo goles contra selecciones mucho más grandes, pero también está el camino que tiene que hacer como capitán de Honduras ahora, que siento que le han dado muy tarde esa responsabilidad al existir otro tipo de ausencias como la de Albert Ellis también en la selección nacional. Ahora, es que la gente lo quiere como un goleador, no es un goleador. Pero más allá de que está siendo el goleador de la era Rueda. Pero volvemos a lo mismo de cómo lo utilizan. Ahora, llega el segundo gol de Honduras a través de Edwin Rodríguez, que aparentemente ese sí tiene bien cuadrado dónde está el arco, aún sin levantar la cabeza, y un remate para poner ese 2-1, para poner la victoria hasta ese punto del partido, pero tampoco generaba la tranquilidad de decir Honduras está sacando este partido de una manera tranquila, porque Cuba todavía estaba cortando algunas jugadas hasta ese momento del partido. No se había cansado, como vos decís. Ese fue el gol los noqueó, ¿no? Ese fue el gol que terminó de matar la resistencia, el 2-1. Edwin Rodríguez, que tiene eso, ¿no? Es de los pocos volantes que hay en Honduras que tienen la capacidad de pisar el área contraria y rematar, ¿no? Que es atreverse. Eso tiene Edwin y marcó el 2-1. Ya había aparecido también en algunos partidos también como local de Honduras en esta era también con cuota goleadora. El 2-1 abrió el camino, ¿no? Porque de ahí no solo es el impacto emocional para Cuba, sino también el impacto físico. Después Honduras tuvo ya mucho más espacios
sobre todo por el costado derecho, para generar muchas más ocasiones de peligro de cara al arco rival. Y fue una combinación con el Choco Lozano, que le da la asistencia al final y se entienden bien, y Rodríguez termina definiendo dentro del área. Creo que tardó demasiado tiempo el segundo gol, el tercer gol del segundo gol. Y eso fue lo que creó un poquito de ansiedad de que el equipo cubano en cualquier momento podía dar otra sorpresa, empatar el partido, pero ahí es donde se pierden muchas oportunidades también en ese tiempo. Sí, y empiezan a hacer los cambios, Rueda comienza a hacer los cambios, entra Rubilio Castillo también en el panorama del partido, solo para que hagamos el repaso de los goles, y es así como llega el tercero, a pase de David Ruiz, ¿verdad? Porque David Ruiz también había ingresado en el partido, y llega el 3-1, nos deja un sabor agridulce de que pudo haber sido más, de que quisimos haber visto más, de que hubiésemos cambiado a algunos jugadores, o arrancamos con el pie derecho esta eliminatoria. Se puede decir que pie derecho, porque lo que sucedió con Honduras en la última eliminatoria fue nefasto, ¿no? Fue la peor eliminatoria de Honduras en la historia, ¿no? Honduras le ganaba a todos la serie particular, menos a Estados Unidos y a México en eliminatorias, y de repente cayeron esos guarismos, ¿no? Hay que exigirle a Honduras gane los 4 partidos. Este era el rival más complicado dentro de los 4 que vas a enfrentar en la eliminatoria. Honduras tiene que hacer puntaje perfecto y tiene que ser más convincente con los goles, porque más allá de que todos los rivales son respetables y hay que ir partido a partido, tenés que mejorar, o sea, el rendimiento de este encuentro con respecto a lo que vas a exhibir ya cuando sean los partidos más importantes. No digo esta fase, ¿no? Sino cuando ya vengan los partidos más importantes. El fútbol tiene eso, ¿no? Que puede cambiar el juego, puede ser que hoy no estemos tan bien y que mañana sí lo estemos, ¿no? Pero sí hay que exigirle más a esta selección, que gane los 4 partidos. Digamos que Rueda ha hecho hasta ahora, como local, ha hecho bien los números. Le ganó en la Nations League 4-0 a Granada, 4-0 a Cuba, le ganó 2-0 a México, y ahora ha ganado en el primer partido de eliminatoria como local 3-1 a la selección cubana. O sea que las estadísticas apoyan el proceso local, de Rueda. Sí. Como local. Sí, como local, sí. Y obviamente empieza con el pie derecho porque gana los 3 puntos. Claro. Pero no podemos estar conformes con el rendimiento. Estoy seguro que el profesor Rueda no lo está. No. Y seguramente sabe que hay mucho que trabajar, porque este es un camino que recién empieza. No, y rapidito se tiene que levantar y decir esto fue lo que no me gustó, o de repente me gustó el esquema, pero voy a cambiar hombre por hombre, o hacer algún cambio, porque ya para el domingo Honduras tiene su segundo compromiso. Entonces, y ese no va a ser acá, que va a ser un solo tema logístico, porque trasladarse a estas islas, me estaban comentando cómo hacen estos vuelos, y realmente que es bien cansado para lograr llegar. Es que en CONCACAF es bien complicado, ¿no? La logística. Si volar en Centroamérica es complicado por las conexiones, sí. Volar al Caribe lo es más. ¿Te acordás que la eliminatoria anterior sufrió eso? Que no pudieron volar de regreso del Caribe y llegaron un día antes de un partido eliminatorio en San Pedro Sula. Contra Curazao. Contra Curazao, sí, exactamente. Y Honduras creo que empató, perdió en San Pedro Sula, ¿sabes? Curazao. Había ganado Ajá, había ganado allá y perdió acá de local, y su rival sí pudo viajar, pero Honduras no. Es cierto. Hubo una falla logística en aquel momento. Vos decías, ¿no? Porque estaba todavía memoria fresca para el aficionado hondureño la derrota con Costa Rica, ¿no? Porque esa derrota sigue pesando Ludwig Guardiola. Seguimos. Ahorita se disipó un poco. Sobre todo ahora que la Copa América exacto. y Honduras se va a sentir. Ahora que empieza la Copa América. Así como el descenso del Vida sigue presente, esa herida. Espero que se pueda editar esa parte, por favor. Sí. Seguir pensando en el Vida. Pues se está solicitando a la Liga Nacional que desciendan a Victoria y a Maratón, pero no sé si quieren meterse en ese tema. ¿Tenemos tiempo o no? No hay tiempo, la verdad. Síganme en mis redes sociales para informarse más, afición cocotera. Bueno, el domingo entonces se viene este partido. Ustedes, yo no sé qué es lo que cambiarían. Los escucho hablando de Rosales, por ejemplo. Ese podría ser un cambio muy puntual para buscar esa contundencia en el marcador en estos partidos. Claro, para nosotros no es exigirse un montón en cuanto a la selección o hablar acerca de estos países, pero vemos en la cancha que cuesta que entre
en ritmo también la selección nacional. Sí, 3-1, sí, de repente hubo tramos del partido pero muy aburridos, pero ¿por qué? Era por el corte también que le hacía la selección cubana a Honduras. ¿Qué le podríamos pedir a Reinaldo Rueda para este próximo partido? ¿Cuál sería el aprendizaje que hubo después de este triunfo ante Cuba? Yo creo que sin responsabilizar al jugador Arriaga, no debería de inventar mucho con lo de Rosales. Así le dirías, profe Rueda, deje de inventar. No, o sea, me refiero que no se debería de complicar porque costó mucho conseguir un lateral izquierdo. Sí. Lo encontró en Rosales, jugó bastante bien contra México en ambos partidos y se sufrió cuando no estuvo en la selección, sobre todo contra Costa Rica. Pero ahora que ya encontró un lateral izquierdo, siento que debería darle ese seguimiento y los partidos amistosos son los que son para probar jugadores nuevos. Yo creo que va a mantener la base del 11 que ganó hoy en Tegucigalpa. Hay que ver cómo llegan las condiciones físicas, si no hay golpes, cómo llegas de aquí al viaje que va a ser complicado. Y quizás haga algunos 2 o 3 cambios, pero normalmente Rueda no es mucho de cambiar, No quiere hacer como las de Coito, decís vos. Exactamente, cambiaba un equipo completo. 7 jugadores de 11, sí. Sobre todo porque vos no tenés trabajo. Yo creo que Rueda estaba consciente que muchos jugadores no viven su mejor momento en selección. Y estaba en conciencia con eso. Y es difícil encontrar el momento de trabajo porque no podés contar con los jugadores completos para entrenar, no nada más para reunirte con estos partidos. Creo que donde Honduras debe, o donde nosotros debemos exigirle más, no es en estos 2 partidos eliminatorios. Es en el partido, y ahí no va a tener a los legionarios. Legionarios, que es contra Ecuador, que ese debería ser como el sinodal para medir cómo estamos en este momento. Ese 16 de junio en Connecticut, ¿verdad? Tuvo que ser en un venue diferente a los que van a estar usando de Copa América porque no les autorizaron el partido, pero sí, o sea que vos sopesás más este partido contra Ecuador que lo que tiene que hacer. Sí, porque es un rival más potente, ¿no? Que te puede desnudar muchas más falencias que vos tenés. Pero si lo está haciendo Cuba ahorita, Ludwig, no te vayas tan largo en el otro partido, porque el otro partido más bien a saber cómo puede terminar. Insisto, no es irrespetar a los rivales, pero estos partidos son ganables, ¿no? Es como que enfrentaras a la selección de béisbol de Cuba contra la selección de béisbol de Honduras, ¿no? Gana Honduras, obviamente. Sí, los puntos son los que más importan en esta instancia y creemos que lo debe sacar. Ahora la forma como lo haga es lo que tenemos que evaluar nosotros, porque cuando tenga un rival más exigente como va a ser Ecuador, ahí es donde tiene que medir su verdadero potencial con jugadores que no va a contar, que son los legionarios, pero ahí es donde puede echar mano de los jugadores de la Liga Nacional. Y que va a ser una prueba ustedes, porque en teoría debería Honduras estar encarrilada para clasificar al siguiente mundial. Pero después de lo que vimos hoy, o sea, ya sabemos que Estados Unidos, México y Canadá van a estar en ese mundial, que sigue Honduras, Costa Rica, pero también las otras selecciones han crecido deportivamente hablando. Y está Honduras para poder clasificar a ese mundial. ¿Consideran ustedes, después de lo visto hoy, sabiendo cómo está Costa Rica, sabiendo cómo están trabajando las otras selecciones que hemos visto de menos en su momento? Yo creo que cuando supimos que este mundial lo iban a organizar los 3 países del norte y que no iban a disputar la eliminatoria, lo primero que todo el mundo dijo fue: va a ser fácil para Honduras clasificar. Sin embargo, después de haber visto la eliminatoria anterior, el desastre, que ni aún así hubiese clasificado, creo que ahora vemos que también hay otros rivales que han venido en crecimiento y que Honduras no ha crecido tanto. Entonces no creo que sea algo tan fácil para la selección como para decir que ya está en el banco esa clasificación. Tendrá que lucharla y no podrá confiarse de ninguna manera porque no somos en este momento ninguna potencia, como lo hemos pensado en otros tiempos. ¿Lo hemos sido o lo hemos pensado? Por lo menos centroamericanos. Duele más que digas que lo hemos pensado. Lo hemos pensado, al menos a nivel centroamericano, porque sí lo hemos sido en algún tiempo, pero no tenemos esa cosecha de futbolistas que nos han puesto en lo más alto en otras épocas
Y ahora hay que ver la realidad que estamos pasando, que no es la mejor. Siento que estás hablando del Barça ahorita. Bueno, Es temprano para decirlo, ¿no? Aplica. Es temprano hoy. Ajá. Si me decís hoy, no, Honduras no está dentro de los que tendría plaza directa. Hoy. Pero el fútbol es cambiante, no sabemos qué sucede. Ay, Podemos ir viendo, midiendo situaciones cuando Honduras empieza a jugar Nations League, cuando se va a enfrentar a rivales directos, digamos. Va a enfrentar a rivales directos de eliminatoria en la Nations League porque va a jugar, o sea, puede ser que se encuadren y que se los encuentre en la fase final. Es partido contra Trinidad y Tobago, contra Jamaica. Ahí es de donde ya debemos empezar a exigir una versión superior, porque sabemos que este equipo tiene un potencial superior para poder ejercer en la cancha. Pero, bueno, yo difiero a usted. Yo realmente quiero ver a la selección que si va a jugar contra rivales de esta categoría, que saque buenos resultados, o por lo menos que agrade en el fútbol, que haga, que si están experimentando de la mano de Rueda, pues entonces que se le mire alguna idea diferente, porque esa movilidad de la que estábamos hablando cuando analizábamos el partido en ofensiva es muy confusa muchas veces para jugadores que no comparten todo el tiempo en el día a día con sus compañeros que están en este tipo de partidos. Entonces se les hace un poco más difícil probablemente o qué sé yo. Yo creo que la selección nacional necesita tener un poco más de actitud. No sé qué tan válido para ustedes sea la palabra actitud, porque fue lo que le faltó, por ejemplo, al Choco Lozano en un par de jugadas más donde tenía que hacer un esfuerzo un poco más grande. De repente otros jugadores que pudieron hacerlo mucho mejor, el ingreso de Alexis Vega. Alexis Vega, pues, qué bueno que lo vimos en el campo, es el máximo goleador de este torneo, pero queremos verlo hacer otro tipo de cosas. Yo no lo vería tanto en ofensiva, fíjate, Rose. No, es cierto. Es que en la defensa yo sé que son un desastre, yo sé de dónde vas con eso. Porque yo, insisto, no me quedo tanto con la fotografía de hoy, más allá de que hoy hay un grave error defensivo. Yo me quedo con la fotografía de cómo sufrió Honduras a pelota detenida en ese partido con Costa Rica, ¿no? Honduras debe mejorar mucho defensivamente. Creo que Honduras tiene capacidad del medio campo hacia arriba para generar. También hay que verlo contra rivales más exigentes. Pero démosle tiempo. Creo que hoy por lo menos hicieron la tarea. Que los dejemos respirar, decimos. ¿Ustedes creen que esta sería la defensa titular de Honduras en un partido más exigente? Necesita, es que no entiendo cómo no pensó. Es que eso lo tuvo que haber pensado. Fue una valoración de él de haber puesto a Meléndez con Luis Vega como centrales, como pareja de centrales. Entonces se va a recapacitar y en base a fútbol. Esperemos que en base a fútbol. Ahí es donde vemos de que no podemos, o sea, podemos hablar de lo que fue la defensa de Honduras hoy, pero no podemos decir que esta defensa es la que nos va a representar en toda la eliminatoria. Creo que no es la defensa titular, comenzando por el lateral izquierdo, lateral derecho, pues yo creo que Andy Nájar lo va a seguir tomando en cuenta ahí, pero en la pareja de centrales creo que no va a ser tampoco la titular, por más que a Vega le ha dado la confianza y lo ha hecho bien. Qué increíble cómo Marcelo Pereira perdió la titularidad en la selección también, ¿no? Santos. Pereira, también, te estoy hablando sí. de bien atrás, porque, o sea, Marcelo Santos ha sido otro jugador también que ha estado en esa posición, pero han habido otros que de repente no han aprovechado las oportunidades. Es que ninguno de los centrales motagüenses pasa un buen momento, ¿no? Y fue evidente. Felicidades, campeón. Fue evidente. La 38. Fue evidente en las semifinales. Sí. Fue bastante evidente en semifinales. Nos vamos, Ludwig. Vamos. Sí. Gracias, Luis. Gracias. Nos encontramos en un próximo episodio. Sí, ya llevamos 12 ustedes. 12. Y en el 13 se los prometemos que Ludwig va a cantar la canción de la Olimpia. No, son bromas. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y que se suscriban en YouTube.